este video vamos a ver lo que nadie te dice del método Wyckoff. Antes de comenzar, hablemos del patrocinador de este video y es el Logic Pack Plus. Ahora sí empecemos. ¿Qué es lo que nadie te dice de el método Wyckoff? Lo que no te mencionan de la metodología Wyckoff es que estas estructuras son la mayoría de largo plazo. Vamos a ir a los gráficos y vamos a mirar que estas acumulaciones, estas distribuciones y estas fases pues son un poco más aplicables a largo plazo. A nivel de corto plazo, por eso aquí en la miniatura tenemos scalping, Wyckoff Scalping, porque vamos a hablar de corto plazo. Si tal vez lo usas en una temporalidad de 30 minutos para operar en un largo plazo, 60 minutos, y lo utilizas, perfecto. Pero aquí vamos a ver que aquí, pues Richard Wyckoff posiblemente no hacía scalping. Hay algunos principios que se aplican, vamos a verlos, pero hay muchos otros factores que quedan por fuera de esa metodología y son importantes para aprender a aprovechar diversos movimientos del mercado. Veamos este ejemplo del 25 de abril del año 2025, en donde tenemos un volumen de parada. Tenemos aquí lo que se denominaría un selling climax. Tenemos una respuesta, un automatic rally, y se conforman de cierta forma algunas fases Wyckoff. Aquí no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que esto no sirva en lo absoluto, sino que podemos aprovechar esta metodología, esta lectura de diferentes formas. Así que aquí tenemos el volumen de parada, el esfuerzo versus el resultado. Al punto que hoy es que nos genera un rango, ¿cierto? Estas velas nos generan una zona. Si me siguen de hace un tiempo, esto es lo que yo les llamaba la cajita. Y le llamamos hace un tiempo la cajita. Identifique la cajita, la acumulación o distribución. Y en este caso, espere ese salto al arroyo. Este es un test micro y este es un test más grande. Esto es totalmente válido. Sin embargo, en ocasiones podemos obtener información más detallada y podemos aprovechar desde antes esos movimientos. Lo que tenemos que entender es que esta estructura que acabamos de ver aquí es una estructura en la cual yo rescato básicamente los siguientes conceptos. El concepto de esfuerzo-resultado y esfuerzo no resultado. En este caso, un gran volumen de ventas y el precio no puede avanzar. Ese vendría a ser el primer concepto. Y luego el esfuerzo-resultado es determinado volumen hace que el precio se mueva. Teóricamente aquí tendría que tener un volumen y de esto vamos a hablar. Que vamos a tener muy pocos días en los que la estructura Wyckoff se acople a los movimientos de corto plazo. En este caso, si miramos la metodología aquí, tendría que romper con intención, pero no lo hace. Pero esto hace que invalide totalmente este volumen, este rango y la metodología. No, simplemente debemos entender lo siguiente, la distribución del volumen a lo largo de estos movimientos. En este caso, lo que tenemos que entender es que se dejan ver, esto es como el footprint, esto es una forma de footprint. Y aquí a footprint no me refiero a la herramienta, que ya la vamos a ver, que si ampliamos aquí podemos verla. Me refiero a la huella básicamente que dejan, en este caso, los institucionales, profesionales, para nosotros poder tomar lectura de un esfuerzo versus un posible resultado o una causa, ¿cierto? Versus un posible efecto. Lo que debemos entender es que no siempre actúa de esta forma. No siempre la huella se deja ver como tal con esta estructura Wyckoff. ¿De qué otras formas? Pues vamos a verlo en este video. Lo que quiero que entiendas es que esta estructura no se desarrolla únicamente de la forma típica Wyckoff, en donde tenemos un volumen de parada, donde tenemos un volumen de ruptura con intención, porque muchas veces el mercado tiene a nivel de precio esta misma estructura, pero se gira
y nos puede brindar otras pistas. Entonces en este video vamos a aprender cuáles son esas otras formas. Empezamos por el volumen delta. El volumen delta, tengo un video aquí, vayan a buscarlo, en la descripción se los dejaré, en donde podemos tener datos grandes de las ventas. Bueno, aquí pongámoslo en el eje vertical inferior, negativo, en el eje negativo, delta negativo. Acá podemos tener grandes volúmenes de venta sin realmente impactar al precio. Digamos que este es el volumen delta acá, y tenemos grandes volúmenes de venta sin que el precio haga mínimos menores. Así que eso es otra forma de Wyckoff. Vamos a hacer el resumen aquí. Wyckoff, aquí. Entonces tenemos el número 1, el volumen en tiempo. Está bien, pero en ocasiones no se ve ese patrón tal cual. No se ve un volumen de parada y el precio se gira, nos puede dar oportunidades. Y vamos y miramos el volumen, el delta por barra, y volumen delta sería el segundo. Y el precio conformó una estructura de esfuerzo en un resultado, pero no el volumen, sino de el volumen dividido si fueron compradores o vendedores. Así que no nos limitemos. El otro es el volumen delta por nivel. Este es el volumen delta por nivel. Vamos a ver cuál vendría siendo. El volumen delta por nivel. Vamos a hacer un zoom de esta vela. Si hacemos un zoom de esta vela acá, pues tendríamos, digamos que esto es una vela, tendríamos aquí un histograma que se llama Volume Profile Delta, BPD. Y aquí, por ejemplo, tenemos un número de 300. Y los otros valores relativos son pequeños, 90, 30, son positivos. Entonces, eso es una forma también de esfuerzo no resultado. En este caso, si tenemos ese patrón acá, en la parte inferior, y vuelve a testear y vuelve aquí a mostrarse, esa es la forma en que podemos aprovechar los giros con una confirmación más detallada, tick a tick, y no tenemos que esperar tal vez que haga el salto al arroyo. Que cuando no existe la información de el volumen delta en precio, pues tal vez sí lo mejor es esperar una confirmación acá, o un test 1 acá, o un test 2 aquí si llega aquí, ¿cierto? Sobre esta zona, porque sabemos que aquí están vendedores, tienen que salir en algún momento, es gasolina para los compradores, y se confirma la hipótesis de ese esfuerzo que no tiene resultado, o de la causa y el efecto. Así que miremos que ahí vamos 3 volumen delta por nivel. Y ahora el número 4, lo que vienen siendo big trades. Y no me refiero solamente al indicador, porque el indicador lo que hace finalmente es plotear una información. El indicador, el big trades no es solamente la orden grande, sino es entender que este número de contratos ejecutados en X periodo de tiempo es mucho más grande que los demás ejecutados. Entonces por eso se llama big trade. Aquí por ejemplo tenemos 700 en el SP. 700. Entonces ese esfuerzo resultado no lo vimos ni por metodología Wyckoff típica, volumen en tiempo, ni tampoco lo vimos tan claro en volumen delta, ni por nivel, pero lo vimos en big trade. ¿Sí? Así que esta es la enseñanza que les traigo para el día de hoy, que se pueden conformar de múltiples formas y podemos tener varias confirmaciones. Sí, sería ideal, sería estupendo que tuviéramos confirmación de volumen en tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo. Para los que se quedan hasta el final, vamos a ver un ejemplo de que en ocasiones podemos tener big trades, podemos tener el volumen delta por nivel, podemos tener también las barras de volumen delta, porque recordemos que el volumen delta de la barra pues es el resumen de la barra y este es por nivel. Entonces ahí estamos teniendo, cuando tenemos por nivel,
estamos teniendo exactamente dónde están respondiendo las compras. Si están respondiendo aquí en esta zona, perfecto, yo quiero participar en este potencial desarrollo ubicado desde la parte inferior, así que esto me permite tener una mayor relación riesgo-beneficio. Si tal vez tomo ese giro por volumen en tiempo, pues solamente, o la mejor oportunidad, pues tal vez tome estas oportunidades acá, porque aquí todavía no tengo suficiente confirmación. Pero si yo tengo, por ejemplo, un big trade, tengo el BPD acá, tengo más información para entender cuándo puedo ir un poco más agresivo en la parte inferior de, bien sea de esa distribución o de esa acumulación. Entonces, en ocasiones puedo esperar confirmación, puedo esperar este test, pero en otras ocasiones puedo entrar incluso aquí más abajo. Vamos a ver el ejemplo con el footprint. Tenemos aquí entonces el volumen. Tenemos el volumen y conformamos nuestro rango. Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestro campo de acción? ¿Con qué lentes estamos viendo este movimiento? Con los lentes de esta vela completa, porque generó un gran volumen, ¿verdad? Tuvo una respuesta también acá, pero finalmente se conformó en este rango. Este vendría siendo el salto al arroyo y el test, como lo miramos anteriormente. Está perfecto, esta es una entrada que a mí me gusta también, pero en ocasiones podemos tener esto más la información detallada de las velas. Entonces ahí estoy teniendo confirmación por este lado, ¿sí? No se trata de decir, no, el volumen en tiempo no sirve para nada, no, eso es una buena guía, es un dato que nos permite a nosotros identificar que algo está ocurriendo. Es una huella, recordemos. El footprint, lo mismo, esto es una huella, así que tenemos esta primera huella y aquí vamos con el número 2, que vendría siendo las diferentes formas de ver el volume profile delta y el resumen del delta por barra. Así que aquí tenemos un zoom de lo que ocurrió allí visto desde el footprint. Así que ahí es donde podemos identificar efectivamente dónde están ocurriendo esos fenómenos. El precio se puede girar acá con el volumen total y está bien. Pero si me permite ver ese volumen de parada más información aquí como esta, en este caso tenemos un 322 menos 322 relativamente a las otras velas, incluso a la misma información de esta vela, es un valor grande, es un valor relevante y vemos el resultado. Fíjense que la metodología Wyckoff de esfuerzo-resultado, esfuerzo no resultado, causa y efecto, no solamente aplica para este histograma de volumen, sino aplica también a un nivel más micro. Y por eso este video se llama Wyckoff Scalping, porque aquí perfectamente podemos tomar lectura de estas transacciones, esperar la reacción y tomar una entrada que perfectamente nos puede brindar una oportunidad con riesgo asimétrico bien interesante. Veamos. Aquí podemos esperar el test a esta zona. Hay diferentes formas de entrar y aquí a este pivote previo ya podemos tener un 2 a 1 aproximadamente, casi un 2 a 1, un 1 a 1,8. Y si esperamos que haga el salto al arroyo, pues vamos a tener una relación riesgo-beneficio pues mucho mayor. Así que en ese caso podríamos sacarle provecho, bastante provecho a ese movimiento. Bueno, el 1 a 4 alcanza a llegar, pero mucho tiempo después. Esto vendría siendo como un 1 a 3,5, que son los ejemplos que vimos de la metodología que utilizamos en 13 Trading para tomar estos giros que nos permiten tomar unos buenos ratios riesgo-beneficio. Esto es lo que hacemos utilizando la lectura del footprint. Y eso únicamente pues, se puede lograr siendo más detallado. Hay niveles de detalle. Un detalle puede ser el POC, por ejemplo. Aquí el POC es el que está en amarillo y podemos determinar dónde es el punto más negociado. Pero el punto más negociado no siempre me está indicando quién está en control o quién está quedando atrapado. En este caso, pues miramos el color, que viene siendo rojo. Es color intenso, quiere decir que ese número es superior a estos números de acá. Podemos determinar que ahí las ventas fueron agresivas, con muchos más contratos que en los niveles superiores, pero encontraron que
compras limitadas. Así que en ese caso, esa hipótesis de entrar en largo, ¿quién es el que nos está respaldando? ¿Wyckoff? No, nos está respaldando las personas, los traders, instituciones, los que sean, que están absorbiendo, que están generando una absorción de estas ventas acá. Y también lo podemos ver por el delta por barra. Aquí no está activado el data box, el footer, que es el de la parte inferior. Ya, vamos a ponerlo acá. Y podemos verlo de forma relativa. Aquí podemos ver de forma relativa esos incrementos en el volumen y el delta. 1245 menos 1245 es un valor importante, que es esta vela. Está muy por encima del promedio. Hice un video en el YouTube de Logic Indicator donde explico cómo pueden determinar estos números y cómo pueden configurar para que precisamente les arroje colores oscuros o claros y les pueda brindar visualmente una experiencia fácil de determinar cuáles esos volúmenes que son relevantes para el mercado. Así que como conclusión, que quiero que te quedes en este video, es que pueden haber múltiples formas. Puede que esto no exista y puede que no encuentre confirmación, pero no quiere decir que la metodología Wyckoff tradicional entonces no nos vaya a servir por usar el footprint, por usar el delta por barra, tal vez también el perfil de volumen. Aquí podemos tener un resumen, por ejemplo, aquí con esta plantilla del Volume Profile Delta. Aquí punto inicial, vamos a analizar aquí a este punto de acá cómo transcurre el delta en cada uno de los niveles de precio. Miramos que aquí está el nivel de esta vela en donde tiene un exceso en delta y nos puede proporcionar oportunidades. No se trata de decir esto sí, esto no, sino entender que el mercado es cambiante. Así que si eres scalper, quieres posicionarte, yo te recomiendo usar el footprint, posicionarte muy bien en los giros, te recomiendo el footprint, pero tienes que saber que también no siempre te va a dar el chance y la oportunidad y puedes complementarlo con la lectura que ya conoces del volumen Wyckoff y las estructuras que pues son un poco más simples, pero igual pues cumplen su función. Y bueno, traders, llegamos al final del video. Si tienes alguna duda, inquietud, puedes hacerla saber en los comentarios. Con gusto te la respondo. Nos vemos en el próximo video.